Segunda Timoteo, capítulo 4, versículos 9 al 22. Esta mañana decíamos que es lindo cuando uno tiene que predicar luego de la Santa Cena porque el hecho de tener estos símbolos demuestra de manera muy vívida, ¿no?, el Evangelio. Creo que no hay reunión que exprese mejor el Evangelio que la Santa Cena. Y empezar a predicar con el entendimiento de lo que es el Evangelio es una gracia, es una bendición tener eso como base. Estamos ahí, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 9 al 22. Hemos llegado finalmente, hermanos, a lo último de esta carta. Hemos visto desde el principio que Pablo tiene la intención, antes de partir con su Señor, de animar y fortalecer a su hijo en la fe, Timoteo, en cuanto a su llamado pastoral, pese a su carácter. Es un tema que hemos visto al principio. Y hemos podido ver que no solo este hombre joven, pastor, fue animado a tomar el ministerio con diligencia, a no avergonzarse de Cristo, ni de las prisiones de Pablo, sino también a ser fiel al Evangelio, a fortalecerse en la gracia del Señor, a tomar con seriedad el encargo de enseñar la palabra a otros para que otros también lleven la palabra, y así por generación en generación. Se le ha exhortado a procurar presentarse como un obrero aprobado delante de Dios, que traza bien la palabra de verdad, esto en contraposición a los falsos maestros, ¿se acuerdan? Que tuercen la palabra de Dios para su propio beneficio, llevando así a los hombres a la perdición, a entregarse a la impiedad, esto es a la falta de temor, a la falta de reverencia a Dios, y exhortando a los hermanos a evitar que escuchen a estos falsos maestros que tergiversan la palabra de Dios, y encargando finalmente y poniendo a Timoteo en una especie de juramento. Hemos visto que Pablo, basándose en la suficiencia de las Escrituras, compromete a Timoteo a predicar la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Es así que hemos visto también en el sermón pasado que Timoteo es exhortado a cumplir todo el ministerio en que se le ha encomendado, porque Pablo se está preparando para su encuentro con su Señor. Básicamente esta carta, hermanos, ha dejado en claro que Pablo se dirige a su hijo en la fe, Timoteo, como el hombre capaz de llevar la obra de Dios que Pablo está dejando, y para ello quiere que Timoteo esté bien preparado en la palabra como en su carácter, para evitar las herejías, para evitar la propagación de los falsos maestros que con sus falsas doctrinas y herejías dividen a la iglesia del Señor, y él debe estar preparado para esto, como también para sufrir por causa del ministerio. Eso es a grandes rasgos lo que vimos en la carta, esta segunda carta a Timoteo, y llega así, ahora sí, al final de la carta, dejando entre saludos y adoración una última petición. Esa petición conlleva algunas indicaciones que tienen que ver con la necesidad del apóstol Pablo en medio de la soledad en la que él se encuentra. Y así comienza esta carta, finaliza, vamos a decir, esta carta en versículo 9. Acompáñenme ahí y la leemos juntos. Dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles se oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Ébulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos.
El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Este último pasaje tan inspirado, Señor, como los 66 libros de las Escrituras. Descansamos en la suficiencia de tu palabra, Señor, en que transformarás los corazones conforme a tus propósitos. Señor, sé que hay mucho para desarrollar, Dios, y queremos ser prudentes, sujetarnos al texto, Señor, y compartir lo que el autor quiso decirnos, Señor, y lo que el Espíritu Santo quiere hacer en cada corazón. Yo te ruego, Dios, que uses a tu siervo, Dios, y que prepares nuestros corazones para recibir hoy tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Alguien dijo que la soledad es una de las experiencias más difíciles que puede atravesar cualquier persona en su vida, sea hombre o mujer, sea joven, anciano. Cuando uno se siente solo, el corazón empieza a palpitar de una manera diferente, las emociones se manifiestan de manera diferente. La soledad, en cualquier circunstancia en la que uno se encuentre, siempre aflige, siempre pesa, siempre es una carga en la mente y en el corazón de cualquier ser humano. Y esa carga se vuelve aún más intensa cuando la soledad habita en una prisión como la que se encuentra el apóstol Pablo. Esta es la experiencia de un hombre de Dios que tiene la necesidad primera de un compañero fiel como Timoteo. Noten la urgencia del versículo 9, que vamos a tomar este verso como introducción al pasaje y después lo vamos a ir desarrollando. Pablo dice a Timoteo, procura venir pronto a verme. Ya en el capítulo 1, versículos 3 y 4, Pablo comenzó esta carta dando gracias a Dios y expresando su deseo de ver nuevamente a su hijo en la fe, Timoteo. ¿Se acuerdan? Deseando verte, dando gracias, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Y termina esta carta pasando de ese fuerte deseo que comenzó en capítulo 1 a un mandato. Pablo no solo desea ver a su hijo en la fe, él lo necesita. Él necesita que esté a su lado. Este hombre que había dado su vida por los hermanos, que había dado su vida entera por la iglesia del Señor, al final de su carrera se encuentra solo en una prisión romana a la espera de su ejecución. Sin embargo, como hemos visto en el sermón pasado, el hecho de que Pablo no sepa ni el día ni la hora en que él va a ser ejecutado, tiene cierta esperanza de poder ver una vez más a su hijo en la fe, Timoteo. La expresión procura pronto a verme denota un sentido de urgencia. La idea es, Timoteo, hace todo lo posible por venir a verme, cueste lo que cueste, que lo hagas cuanto antes. Es una necesidad urgente y quizás la urgencia se deba a que claramente Pablo, como dijimos, no sabe el momento de su ejecución. También se le suma esto de que Timoteo está en Éfeso y tiene que recorrer 1.400 kilómetros para llegar a Roma en un viaje que tiene tramos por tierra, tramos por mar. Y si esto se complica un poco más, Timoteo podría tardar entre 3 semanas y un poco más de un mes. Entonces Pablo necesita que lo haga y que lo haga con urgencia. Vení pronto a verme. Esta petición revela una necesidad urgente que solo puede ser suplida por un hombre fiel como Timoteo. Y de eso se trata el mensaje. Dios nos ha dado una iglesia, nos ha dado compañeros, amigos fieles, capaces de acompañar en la soledad y suplir las necesidades de nuestros hermanos. Repito eso, Dios nos ha dado una iglesia, compañeros y amigos fieles capaces de acompañar en la soledad y suplir las necesidades de nuestros hermanos. Y Pablo da algunas razones para dicha urgencia, las cuales la vamos a dividir en 5 puntos. Quédense tranquilos, no van a ser muy largos. Esta mañana yo vi los ojos de los hermanos cuando dijo, Marco va a dar 5 puntos. Si con 3 puntos se pasa el tiempo, no quiero pensar en 5 puntos. Pero sí, hay 5 puntos, hermanos, que lo vamos a ir desarrollando de manera muy breve. El primero de ellos tiene que ver con la necesidad de contar con compañeros fieles. Pablo necesita que Timoteo se apure en llegar a verlo porque él necesita contar con compañeros fieles. Noten versículo 10. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica.
Noten que Pablo comienza citando a Demas en primer lugar como un desertor, quizás por el impacto que esto provocó en el corazón del apóstol Pablo, que por consecuencia de esto quiere que Timoteo sepa el estado espiritual en el que se encuentra Demas y la situación de abandono que éste le ha hecho al apóstol Pablo. Piensen que Demas ha sido un hombre, en varias cartas que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, un hombre de confianza para el apóstol Pablo. Era una persona muy cercana y en varias oportunidades se le ha visto entre aquellos que ministran con Pablo, entre otros hermanos más. Por ejemplo, Colosenses capítulo 4, versículo 14 dice: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Acá se presenta a Demas junto a Lucas como uno de los colaboradores y hombres de confianza de Pablo en el ministerio. Filemón, versículo 24, tiene un solo capítulo, dice: te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. En esta oportunidad nuevamente Pablo pone a Demas junto con Lucas dentro de ese círculo íntimo de compañeros del apóstol Pablo. Y lo pone en primer lugar, creo yo, que porque quiere dar un ejemplo de apostasía. Quiere dar un ejemplo de apostasía. Cuando hablamos de apostasía, hermanos, nos referimos a aquellas personas que, habiendo profesado a Jesucristo, terminan renunciando, rechazando públicamente la fe que una vez profesó. Y quiero explicar por qué digo esto de que Demas se termina manifestando como un apóstata, cuando algunos comentarios también asumen que Demas quizás no era un apóstata, sino que por causa de las presiones, de las persecuciones y de las prisiones de Pablo, esta persona simplemente se apartó de la fe. Y claro, piensen ustedes que en la situación en la que se encuentra Pablo, todos sus compañeros de ministerio que querían de alguna manera llegar a donde estaba el apóstol, podrían sufrir la misma suerte que Pablo. Y este Demas, quizás provocado por el temor, decidió irse a un lugar donde no se lo reconozca como creyente, no se lo identifique con el apóstol Pablo, e incluso puede ser que haya vuelto a su ciudad natal, a Tesalónica. Si ustedes recuerdan que nosotros vimos en uno de los primeros sermones de esta carta, hablando del capítulo 1, versículo 15, de aquellos que abandonaron a Pablo y que la causa de la deserción de estos hombres fue por causa de las persecuciones, fue por causa de las prisiones de Pablo. Claro, no era fácil, hermanos, ser un seguidor de Jesucristo en aquel tiempo. Y puede que Demas no haya soportado las presiones, sin embargo, este texto nos deja ver algo, y acá está el punto, que quiere enfatizar Pablo, que este hombre, a diferencia de otros que lo vamos a ver ahora, este hombre deja ver su corazón. Deja ver su corazón. Sin lugar a dudas, la situación que enfrentaba el cristianismo en aquel tiempo reveló, sacó a la luz, manifestó lo que había en el corazón de Demas. No por nada, Pablo termina, noten ustedes, versículo 8, con estas palabras, que fue el sermón anterior. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también, y noten esto, a todos los que aman su venida. Si ustedes recuerdan, vimos que el amor del Señor, o por el Señor y por su venida, era una de las evidencias que caracterizaba o manifestaba a aquellos hombres que se habían entregado a la fe en Cristo. Y noten que Pablo termina hablando del amor de Dios en versículo 8, el amor por Dios y por su venida, y comienza el versículo 10 hablando de cómo este hombre desamparó a Pablo amando no la venida del Señor, no al Señor, sino amando este mundo. El término desamparar es un término fuerte que denota no solo el abandonar a alguien, sino abandonarlo siendo consciente de que lo estás dejando en una situación miserable. No solo lo abandonás, sino que lo abandonás en el peor momento de su vida. Esa es la idea de esta palabra desamparar. Mateo la usa para hablar y describir el peor momento de nuestro Señor Jesucristo, cuando en Mateo 27, versículo 46, clamó a gran voz: Dios mío, ¿por qué me has
desamparado. En este caso, el desamparo de Dios a su Hijo fue por causa de amor a su pueblo, quien llevó a Jesucristo a pasar por todo el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados, dejándolo en soledad, en el desamparo completo, cargando nuestras culpas y llevando nuestras miserias, pero por amor a su pueblo. En el caso de Demas, fue su amor por el mundo que lo llevó a abandonar a Pablo, para dejarlo en el peor momento de su vida. Esto nos hace pensar, hermanos, que estamos frente a un hombre que apostató de su fe. Primera Juan, capítulo 2, versículo 15, lo expresa así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, ¿qué? No está en él. Es decir, uno no puede amar al mundo y amar a Dios al mismo tiempo. La idea de amar al mundo es un amor a los placeres temporales, a los deleites temporales que el mundo te puede ofrecer. Si alguno ama al mundo más que a Dios, el amor de Dios no está en él. Si el mundo te atrae por lo que éste te puede ofrecer, el mundo satisface más tu vida que lo que puede satisfacer Cristo mismo, Dios en la persona de Cristo, es porque el amor de Dios no está en aquel que profesa ser de Cristo. Y Demas demostró que su corazón estaba puesto en las cosas del mundo. Y creo, hermanos, que es oportuno preguntar: ¿qué es lo que amas? ¿Qué es lo que ama tu alma? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está puesto tu tesoro? El ejemplo de Demas, hermanos, es uno que debe llamar nuestra atención. Este hombre, piensen ustedes que fue un compañero de Pablo, caminó con Pablo. Seguramente se sentó en las primeras filas de cada iglesia donde Pablo predicó la palabra. Se sentó a los pies de Pablo a escuchar un estudio bíblico. Se sentó con Pablo en cada reunión de oración y demostró ser un apóstata. Sin lugar a dudas, el caso de Demas, hermanos, es un recordatorio de que en el reino de Dios el trigo crece con la cizaña. Y nosotros no podemos identificarlos. Pero Dios se encarga de purificar a su pueblo sacando aquellos que no son del pueblo de Dios. Puede que Demas haya sido aquellos donde la semilla de la palabra de Dios cayó en un terreno que no estaba preparado para recibir la palabra. En palabras del Señor Jesús, todos se acuerdan en la parábola de Mateo capítulo 13, versículos 18 al 23, dice que la palabra cayó al costado del camino, cayó en pedregales, cayó entre espinos, y las aflicciones y las persecuciones y los afanes y los engaños de la riqueza de este mundo ahogaron la palabra y la hicieron infructuosa. Bueno, solo Dios sabe el corazón que tuvo Demas, pero el texto nos deja ver que este hombre amó mucho más al mundo que a Dios. Lo que sabemos nosotros es que Pablo está solo, en el primer caso porque su compañero de milicia le abandonó dejándolo en una situación totalmente miserable. El resto se ha ido también, pero por temas de ministerio, que sin lugar a dudas Pablo ha querido que ellos atendiesen a la iglesia, aunque esto terminara resultando en su soledad. Noten, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Bueno, sobre Crescente nada sabemos, solo que era un colaborador fiel de Pablo. Noten que esta persona no huyó como sí hizo Demas, sino que el texto nos deja ver que este hombre fue a Galacia, lo cual es muy probable que haya sido enviado por el apóstol Pablo. Nosotros sabemos, según Hechos capítulo 18, versículo 23, que Pablo estuvo ministrando en esta ciudad. Él fue a Galacia a fortalecer a los discípulos, a animar a los discípulos, y también es aquella ciudad donde Pablo escribe una carta muy, muy severa, y entiendo yo que está mandando a este hombre Crescente porque es un hombre que tiene un carácter específico para atender las demandas de la iglesia allá en Galacia. Luego tenemos a Tito, que fue a Dalmacia. Este era junto con Timoteo quizás los dos hombres de confianza, de mayor confianza del apóstol Pablo.
Pablo había, si ustedes recuerdan, había mandado a Tito a la iglesia de Creta a establecer ancianos y a poner orden en las iglesias del Señor, y ahora es enviado a Dalmacia, lo que sería, según algunos ubican, Croacia, el sur de Croacia, pero más de esto no sabemos. Suponemos que Tito fue a cumplir con la misma misión que fue a cumplir a Dalmacia, fue a fortalecer la iglesia y quizás establecer ancianos. Luego dice, versículo 11, noten ustedes, solo Lucas está conmigo. Lucas es conocido en las Escrituras como el médico amado, quien escribió el Evangelio de Lucas, quien escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero también era aquel amigo íntimo de Pablo quien siempre acompañó a Pablo. De hecho, algunos sugieren que Lucas es quien está escribiendo la carta de Timoteo dictada por el apóstol Pablo. Lucas, era un hombre fiel. Siempre se lo veía arriesgando su vida por el apóstol Pablo. Habla siempre en primera persona del plural en el libro de Hechos. Cuando fuimos a tal lado y fuimos azotados, etcétera, etcétera. Este hombre siempre estuvo al lado de Pablo. Y él vuelve a decir que cuando todos la abandonaron, solo Lucas está conmigo. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo? Timoteo venía a verme, yo me encuentro solo, todos me abandonaron y solo Lucas está conmigo. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Está menospreciando la compañía de Lucas? Claramente no. Lo que suponemos es que Pablo está viendo la carga ministerial que está llevando Lucas a tratar de suplir las necesidades personales del apóstol Pablo. Entre amenazas, entre peligros de ser identificado como un hombre de Dios, creyente, compañero de Pablo, Lucas está cargando con todo el ministerio y Pablo necesita a Timoteo. Por otro lado tenemos a Marcos. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Este personaje es muy importante, hermanos. No sé si ustedes recuerdan, pero Pablo en una ocasión tuvo una discusión muy fuerte con Bernabé, porque su sobrino Juan, de sobrenombre Marcos, Marcos se había apartado para no participar del viaje misionero con ellos. Esto trajo una discusión fuerte. El libro de Hechos, capítulo 15, versículo 37 en adelante, dice que luego de un tiempo Bernabé quiso llevar a su sobrino consigo nuevamente a un viaje y esto provocó una discusión fuerte con Pablo. Pablo no quería saber nada con llevar a Marcos, ya lo había abandonado y no iba a pasar por la misma experiencia. Sin embargo, Bernabé tomó a este hombre conocido como el hombre de consolación, tomó a su sobrino, se fue a Chipre. Pablo decidió tomar a Silas y se encomendó a la gracia del Señor. Pero ambos se separaron por causa de Marcos. Pero acá vemos a Pablo, hermanos, con una actitud totalmente diferente. Le dice a Timoteo, tráelo a Marcos, me es útil para el ministerio, me es necesario. Esto nos deja ver, hermanos, que si hubo algún problema en el pasado entre estos hermanos, fue solucionado. Es otra la actitud de Pablo para con Marcos. Y esto también es una lección para nosotros, porque, hermanos, es triste ver cómo los hombres abandonan la obra del Señor, se dejan llevar por los placeres de este mundo, son vislumbrados por la brillantez que el mundo les ofrece, abandonan al Señor. Quizás fue el caso de Marcos en su momento, no lo sabemos. Pero es hermoso ver, hermanos, cuando una persona que se alejó del Señor vuelve a los pies de Cristo, arrepentido de sus pecados, y para ahora sí, una vez que se arrepiente de sus pecados y es restaurado por la iglesia del Señor, estos hermanos empiezan a servir a Cristo de todo corazón. Es hermoso ver cómo el Señor trae a esa oveja perdida, a esa moneda perdida, para nuevamente restaurarlo y ponerlo al servicio. Es Dios quien hace eso, y eso creo yo que fue el caso de Marcos. Y Pablo entiende eso, y entiende la obra de restauración del Señor, y le dice, tráelo, me es útil. En su momento no lo era, pero hoy me es útil. Finalmente dice a Tíquico, lo envié a Éfeso. Este nombre aparece en varias oportunidades a lo largo de las cartas, como un compañero, como un colaborador fiel del Evangelio. Dice Efesios capítulo 6, versículo 21, todo os lo hará saber Tíquico, hermano, amado y fiel ministro en el Señor, para que sepáis lo tocante a nosotros y consuele sus corazones. Sin lugar a dudas, un hombre fiel, por lo que indica el texto, este hombre era uno que tenía un corazón súper pastoral. Él va a consolar sus corazones. Posiblemente fue enviado a Éfeso
para reemplazar a Timoteo. Yo pienso que según el carácter de Timoteo, Pablo quiso que él se quede tranquilo. Piensan que Timoteo tiene que dejar la iglesia en medio de una situación donde los lobos quieren entrar encubiertamente a la iglesia con sus herejías destructoras, pero Pablo le dice, vení pronto a verme, yo envié a Tíquico a Éfeso. Él se va a encargar de la iglesia, él se va a encargar de mantener lejos a aquellos que vienen a querer dividir la iglesia del Señor. Estos hombres, fuera de Demas, por amor a la iglesia, han salido a cumplir con sus ministerios. Han dejado a Pablo con la necesidad del compañerismo de un hombre fiel como Timoteo. Hermanos, Dios nos ha creado con esa necesidad. Y en su sabiduría nos ha dado a nosotros los creyentes una iglesia que suple esa necesidad de compañerismo, para ayudarnos mutuamente como un cuerpo. De ahí la analogía del Señor de un cuerpo. Dios nos ha dado una iglesia, nos ha dado una familia, hermanos fieles en los que nosotros podemos encontrar la ayuda mutua en el momento oportuno, en el tiempo indicado. Y noten que Pablo solicita a su compañero Timoteo, es decir, piensen ustedes, Pablo no está pensando en que Timoteo se tiene que dar cuenta de su necesidad. Él dice, te necesito. Procurá venir pronto a verme. Lo que nos muestra el texto es que nosotros los líderes de la iglesia no somos omniscientes. Tus hermanos no son omniscientes. No pueden saber cuando hay una necesidad específica si nosotros no la comunicamos. Y Pablo nos muestra, siendo el apóstol del Señor, enviado por el Señor, el hombre de Dios para llevar la palabra de Dios, que él necesita a sus compañeros y se lo comunica. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Eso muestra humildad, madurez en un hombre y una mujer que atravesando necesidades llama a la iglesia. Somos un cuerpo. Esta mañana decíamos que es imposible que si cae un polvo de algún ladrillo en el ojo, el dedo no vaya corriendo a recurrir, y a sanar, y a salvar, y a ayudar. Eso hace la iglesia. Hay necesidades, la iglesia está. Pero la comunicamos. Si alguno está enfermo, llame a los ancianos, comuníquele. Y Pablo hace esto con Timoteo. Pablo recurre a su hermano Timoteo, porque el compañerismo es una manera de ver la gracia de Dios en medio de su pueblo. No estamos solos. La segunda razón de esta petición es porque necesita ayuda tanto en lo espiritual como en lo físico. Versículo 13, noten conmigo, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Pablo necesita dos cosas, hermanos. Su abrigo, porque su cuerpo necesita calentarse en el invierno. Él es un ser humano, no es un robot espiritual. Él necesita que alguien le lleve su abrigo para calentarse y necesita la palabra de Dios, porque su alma necesita seguir ardiendo por amor al Señor. Timoteo, trae el capote que dejé en Troas. Troas era una ciudad portuaria al norte de Asia Menor. El Nuevo Testamento nos deja ver que en varias oportunidades Pablo estuvo ahí. Este era un lugar de paso, si se quiere, donde Pablo, junto con sus compañeros de ministerio, solían reunirse ahí como lugar quizás de paso, y donde aprovechaba, según capítulo 2, versículo 12 de 2 Corintios, a predicar el Evangelio cada vez que tenía la oportunidad estando en Troas. Nuestro texto dice que Pablo dejó su capote en esa ciudad, específicamente en la casa de Carpo. Lo que esto nos deja ver es que si Troas era un lugar que ellos solían frecuentar y la casa de Carpo era el lugar donde ellos se solían reunir, entonces Timoteo podía identificarla rápidamente. Timoteo, anda a Troas y tráeme mis pertenencias que quedaron en casa de Carpo. Puede que Pablo haya sido apresado en el puerto de Troas o en la misma casa de Carpo donde estaban reunidos con los hermanos, y por lo inoportuno de la situación no llegó a tomar sus pertenencias, no llegó a tomar su abrigo ni los libros, pero quedaron al cuidado de Carpo. Puede que así sea, no lo sabemos bien, pero sí sabemos que en este caso Pablo necesita que Timoteo le lleve su abrigo. Tráeme el capote. En aquellos tiempos, hermanos, no era fácil tener un capote de abrigo. Era algo muy costoso.
En muchos casos se tenía uno solo por persona y eso le duraba para toda la vida. Era algo que no toda persona no pudiente, vamos a decir, podía gozar de tener 2 o 3 tipos de capote. Ese capote es algo muy parecido a lo que nosotros tenemos hoy como un poncho. Una abertura, se lo ponía, era de una tela pesada, costosa, que era resistente incluso a la lluvia, al agua, y es importante para Pablo para sobrellevar sus días en prisión y sus noches de frío. Según la historia, hermanos, los prisioneros que esperaban su ejecución, como es en el caso de Pablo, eran enviados a una prisión llamada la prisión mamertina en Roma. Este era un lugar oscuro, prácticamente sin ventilación, lleno de humedad, tenía una pequeña abertura en el techo donde se descolgaba al prisionero y se lo dejaba ahí hasta el día de su sentencia. Piensen que la higiene de ese lugar era la peor de todas. Hermanos, no había baño, no había letrinas. Cada prisionero haría sus necesidades donde pudiera, en ese pequeño lugar donde se encontraba. Muchos cuentan los historiadores que morían estando presos ahí por la falta de higiene, no llegaban a su ejecución porque morían previo a eso, y Pablo estaba ahí, quizás solo, quizás durmiendo sobre la suciedad del suelo, con todo lo que eso conlleva, y necesita su capote. La idea es que él necesita su abrigo, él necesita algo que alivie, que calme sus noches, que calme sus días, no solo para cubrirse del frío, sino para usarlo de una especie de colchón por encima de un piso frío, húmedo, sucio. Pablo necesita que su amigo le lleve su abrigo. Timoteo, tráeme el capote. Pero aún más, hermanos, Pablo necesita su Biblia. Pablo necesita calentar su cuerpo con el abrigo y Pablo necesita calentar su corazón con la palabra de Dios. Tráeme el capote y los libros. Me maravilla pensar, hermanos, que incluso antes de morir, Pablo pidiese los libros y los pergaminos. Los estudiosos hablan de 2 tipos de escritos acá. El término libros haría foco en los escritos del Antiguo Testamento. Estaban estos libros del griego biblios, de donde nosotros sacamos nuestra palabra Biblia. Estos libros estaban hechos con un material llamado papiro, de una planta de papiro. Eran rollos muy finitos, muy delicados. No eran muy costosos, pero eran súper delicados. Y acá los diferencia de los pergaminos, en el texto original membranas, que nos habla de un material un poco más costoso. Era hecho con cuero de animal y le servían como un material para escribir. Algunos suponen que Pablo le está pidiendo el Antiguo Testamento y está pidiendo sus cartas que nosotros tenemos hoy en el Nuevo, o posiblemente era material para que él pueda seguir escribiendo, estudiando las Escrituras, estudiando el Antiguo Testamento y escribiendo en estos pergaminos. Más allá de eso, lo que nos deja ver es que Pablo, en vísperas de su muerte, él necesita su Biblia. Él necesita la palabra de Dios. Se cuenta que cuando William Tyndale, sentenciado a la hoguera por traducir la Biblia al inglés, pidió para su tiempo en prisión que le llevaran un abrigo, una gorra para calentar su cabeza, una Biblia hebraica, una gramática y un diccionario. Él pidió estas cosas porque antes de ser sentenciado a la hoguera, él tenía que seguir estudiando las Escrituras. Él necesitaba seguir conociendo a Dios. Me asombra pensar que estos hombres de cara a la muerte buscasen seguir leyendo, profundizar en la palabra de Dios. Y hermanos, como decíamos esta mañana, esto nos deja en jaque a todos. En jaque a todos. Esto nos lleva a ver la necesidad que nosotros tenemos de la palabra de Dios. Frente a aquellos que no ven la necesidad de estudiar, profundizar, meditar en la palabra de Dios, o que estiman en poco el estudio de las Escrituras, que ya no hay necesidad de estudiar la palabra de Dios. Pablo necesita tanto su abrigo como necesita la palabra de Dios, porque sabe que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él necesita la palabra de Dios, tanto como necesita su capote.
Pablo había argumentado en capítulo 3, versículo 16, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para dar enseñanza. ¿Se acuerdan? La palabra de Dios es útil para Pablo. Él necesita ser consolado en el dolor, en la tristeza, acompañado de la soledad y para prepararse para su encuentro con su Dios. Necesita la palabra. El Salmo 119 nos muestra cómo la Biblia da vida al alma, consuela al afligido, levanta al caído, sustenta la ansiedad, deleita al ser humano que está sumido en el dolor. Y leo algunos versículos, porque es muy extenso, pero leo algunos versículos del Salmo 119. Versículo 25, abatida hasta el polvo está mi alma. El salmista está pasando una situación dolorosa de tristeza, no sabemos cuál es, pero él está afligido. Y él dice, abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame, dame vida según tu palabra. Versículo 28, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Versículo 50, ella, la palabra, es mi consuelo en la aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Versículo 92, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya mi aflicción hubiera perecido. Versículo 143, aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. La palabra de Dios, hermanos, tiene el poder de transformar el corazón, tiene el poder de dar una nueva perspectiva de la vida y de la muerte, como vimos el sermón pasado, aunque las situaciones no cambien. La situación de Pablo no va a cambiar, pero él necesita su Biblia y nosotros la necesitamos. Hay un escrito que me encanta, lo escribió un pastor galés, un pastor bautista llamado Geoff Thomas, en su libro Cómo leer la Biblia, y él decía así, lee las Escrituras y deja que la palabra haga su obra, llene tu corazón, ilumine tu mente una y otra vez, cada día, cada semana, cada mes. A medida que pasan los años y de manera imperceptible vendrán grandes cambios en tu actitud, perspectiva y conducta. Es probable que usted sea el último en reconocerlos. A menudo se sentirá muy pequeño porque el Dios de la Biblia llegará a ser cada vez más maravillosamente grande para usted. Así que continúe leyéndola hasta que ya no pueda leerla. Y entonces ya no necesitará más la Biblia, porque cuando sus ojos se cierren por última vez al morir y nunca más vuelva a leer la palabra de Dios en las Escrituras, volverá a abrirlos ante la palabra de Dios en persona, a ese mismo Jesús de la Biblia, a quien has conocido por tanto tiempo, parado frente tuyo para llevarte a su hogar celestial, para una comunión plena y perfecta que comenzó con leer la palabra, para volver a sentarte a sus pies y oírle hablar. Creo que eso describe el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que está haciendo acá? Pablo está solo, pronto a ser decapitado, ¿y qué necesita? Necesita un compañero que le lleve su Biblia, aquella que lo ha sostenido en todas sus aflicciones. Y yo te pregunto, hermano, y me pregunto, ¿cuándo fue la última vez que te sentaste a los pies de Jesús a escuchar la palabra de Dios revelada en las Escrituras, siendo consciente de la voz de Dios, que Él habla por medio de la palabra revelada? ¿Cuándo fue la última vez que valoraste las Escrituras, que deseaste leerla? ¿Qué impide, hermano, que inviertas tu tiempo en meditar en la palabra? ¿Qué otras cosas son más suficientes que las Escrituras en tu vida? ¿Qué otra cosa es la prioridad en tu vida que no es la palabra de Dios? ¿Qué te hace pensar que podés vivir una vida de santidad y una esperanza gozosa sin comunión plena con Dios por medio de las Escrituras? ¿Qué te hace pensar que podés conocer a Jesús y su voluntad para tu vida fuera de la revelación bíblica? Pablo está por caminar por el pasillo de la muerte, como dicen en Estados Unidos. Su cabeza va a ser cortada por un verdugo romano. Aún así, Pablo necesita que su hermano le lleve el consuelo de la palabra de Dios. Necesita aquello donde ninguna persona puede alcanzar, lo más profundo de tu alma. Necesita aquello donde nadie puede llegar, necesita la palabra de Dios, necesita calentar su corazón, necesita seguir conociendo a Dios.
¿Cuánto más nosotros, hermanos? ¿Cuánto más nosotros? La tercera razón de esta petición es para advertir sobre aquellos que procuran dañar la iglesia del Señor. Noten, versículos 14 y 15. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. El ministerio pastoral, hermanos, tiene ciertas complicaciones, entre ellas aquellos que se oponen a la verdad. No hablamos de aquellos que tienen una postura distinta en ciertas situaciones secundarias de las Escrituras, sino en aquellos que se oponen a la verdad de Dios, que resisten a la palabra de Dios. Ya hemos visto eso en capítulo 3. Bueno, este es el caso, se ve, de Alejandro el calderero. Algunos suponen que es aquel Alejandro que en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 20, Pablo expulsó de la congregación para que aprenda a no blasfemar, ¿se acuerdan? Pero a simple vista y según el contexto, no pareciera ser ese Alejandro, sino que también al identificarlo Pablo acá como el calderero, se estaría refiriendo a otra persona totalmente ajena al primer Alejandro. Quizás este es muy probable que sea el precursor, aquella persona que influyó en que Pablo sea arrestado en Troas. De ahí que tiene sentido de que Pablo advierta a Timoteo en este sentido: si vas a Troas a buscar mis pertenencias, cuídate de Alejandro. Él nos ha hecho mucho mal, siempre se ha puesto en nuestras palabras. Por otro lado, el hecho de que sea calderero nos habla de una persona que trabaja como herrero, haciendo obras de plata, bronce, cobre o lo que fuere. Por eso muchos sugieren que este es uno que perdió su trabajo o empezó a perder ganancias por causa de la predicación de Pablo, como pasó en Hechos capítulo 19. Si ustedes recuerdan, había un hombre, un tal Demetrio, que hacía templecillos, ¿se acuerdan?, de plata de la diosa Diana. Cuando Pablo empezó a compartir y predicar la palabra de Dios, las personas se convertían y dejaban de consumir aquellos templecillos para adorar a la diosa Diana. Puede que sea el mismo caso con Alejandro, que sabe que la predicación de Pablo está llevando a que muchos se conviertan al Evangelio, quiere silenciarlo, quiere seguir con su trabajo y hace todo lo posible para oponerse a la palabra de Dios y causarle muchos males al apóstol. Sea cual fuera el caso, este hombre le trajo muchos males a Pablo. Pero noten cómo responde el apóstol, dejando la causa al Señor. El Señor le pague conforme a sus hechos. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo no se defiende? Porque según versículo 15, Alejandro no se está oponiendo a las palabras de Pablo, se está oponiendo al Evangelio. En gran manera se opuso a nuestras palabras. Y Pablo sabía de esto, porque él tuvo una situación similar, hermanos. Si ustedes recuerdan, Pablo camino a Damasco, yendo a buscar a cristianos para apresarlos, se le aparece en medio del mediodía un brillo más radiante que el sol de las 12 del mediodía, que opacó el sol de ese lugar. No había edificios para que hicieran sombra. El sol de la gloria, el brillo de la gloria de Cristo se expandió frente a Pablo y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? No, Señor, yo no te persigo, persigo a la iglesia. Quien se opone a la palabra de Dios, quien se opone al Evangelio de Dios, quien se opone a la iglesia de Dios, atenta contra la misma persona de Jesucristo. Quien se mete con el cuerpo, se mete con la cabeza del Señor. Y Pablo lo sabe. Y el Señor le pague conforme a sus hechos. Mientras tanto, Timoteo, guárdate. La idea es protegete, estate alerta, vigilante, de hombres como Alejandro que se oponen al Evangelio. Este Pablo es uno que está en todas, se está preocupando por todo y se preocupa por Timoteo. Timoteo, si vas a Troas, cuídate, Alejandro. Él está causando daño a la iglesia. En este caso, Pablo advierte sobre aquellos que buscan dañar la obra del Señor, oponiéndose a la palabra, pero pensando nosotros en este contexto de compañerismo, de amigos fieles, los hermanos debemos cuidarnos, y eso también es un regalo de la gracia del Señor, advirtiéndonos primeramente sobre los peligros del pecado. Quizás cuando otros no lo ven, pero eso es parte de la gracia de Dios. Solemos ofendernos, justificarnos, escudarnos cuando alguien nos da un consejo.
Pero debemos ser humildes, hermanos. Eso es parte de la gracia de Dios. Y Pablo le da un consejo a Timoteo. Y la iglesia nos da consejos. Y nos ayuda a ver cuando nosotros no vemos. Que nuestro caminar es uno que no anda conforme a la voluntad de Dios. Y esa es la gracia de Dios, hermanos, al darnos hermanos fieles que quieren nuestro bien. Quieren nuestra santidad, quieren que glorifiquemos al Señor. Y eso es parte de la iglesia, de la sabiduría de Dios en la iglesia de Dios. La cuarta razón, hermanos, de esta petición es para animar con su experiencia. Noten versículo 16. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Claramente Pablo no se está refiriendo a su primer defensa, la primera vez que estuvo preso en Roma, sino a la primera defensa en este segundo encarcelamiento. Pablo tuvo un primer encarcelamiento en Roma, ¿se acuerdan? Hechos capítulo 28, él está preso en una casa alquilada, él puede recibir a los hermanos que vayan a visitarle, puede predicar el evangelio con libertad, tiene un soldado a su lado a quien le predica, luego manda saludos en la carta de Filipenses a todos aquellos de la casa del César que se convirtieron bajo la predicación de Pablo, pero este caso es totalmente distinto. Según los historiadores, hablan de que en los juicios romanos habría una primera instancia donde se le permitía al acusado poder defenderse, y lo que entendemos es que las palabras de Pablo en su defensa no fueron suficientes para dejarlo en libertad, ya que si hubo una segunda instancia se lo declaró culpable y sentenciado a la muerte. Y de hecho, muchos comentaristas piensan que en este juicio el que estaba sentado inclinando la balanza en contra de Pablo era el emperador de turno llamado Nerón, un perverso idólatra que persiguió al cristianismo. En esa primera instancia Pablo dice, ninguno estuvo a mi lado. En el peor momento de su vida estaba solo. ¿Qué pasó con Lucas? ¿Qué pasó con Tíquico? Quizás estaban apurados por llegar, pero Pablo estaba solo. El término que Pablo usa para decir en mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado, es todos me dejaron atrás. Todos me desampararon. Ninguno se quiso identificar con el cristianismo. Ninguno. Y es sorprendente ver el carácter de Pablo, que prácticamente usa las mismas palabras que se asemejan a las palabras de nuestro Señor en Lucas 23:34. Y hoy un hermano me hacía notar que son las mismas palabras que también usa Esteban, cuando es apedreado y autorizado por el mismo apóstol Pablo, que quizás oyendo las palabras de Esteban pronunciadas quedó resonando en su cabeza, no les sea tomado en cuenta. No les sea tomado en cuenta. Creo que Pablo sabe que muchos han tenido temor de estar ahí, hermanos. Y no es poca cosa. Los mismos discípulos del Señor huyeron cuando el Señor fue apresado. Y abandonaron a su Señor, a su Cristo. Y hermanos, tenemos que ponernos en sus zapatos. A veces decimos, qué hombre es esto, ¿no? Abandonaron a Pablo en su peor momento. Pero todos sabemos que Nerón odiaba a los cristianos. Nerón usaba a los creyentes como lámparas en sus jardines. ¿Cómo? Los pintaba de brea, los enclavaba y los prendía a fuego para iluminar su jardín. Nerón llevaba a los cristianos al Coliseo romano para que el público morboso disfrute de ver cómo los cristianos eran comidos por las fieras. Culpó a los cristianos de prender Roma para buscar una persecución a todos los creyentes. Entre otras muchas cosas que hizo estos perversos. Tenemos que ponernos sus zapatos. Pero lo que sigue, hermanos, es hermoso, porque Pablo expresa su alabanza al Señor en un contraste. Noten ustedes, versículo 17. Ninguno estuvo a mi lado, etcétera, etcétera, pero el Señor estuvo a mi lado. Y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Noten que Pablo no se jacta de su valentía, Él no está diciendo, todos me dejaron, pero yo, Señor, puse el pecho a las balas y fui a... No, sino que da gracias a Dios porque Jesucristo le fortaleció para que él pudiera, por medio de esta experiencia, contarle a Timoteo y animarlo que Jesús nunca lo deja solo. Y pudo predicar la palabra. Esto es algo que Pablo experimentó a lo largo de su ministerio. 1 Timoteo capítulo 1:12, él da gracias a Cristo que lo fortaleció.
Estando en prisión, Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es una experiencia de Pablo que acá vuelve a vivir. El temor y el abandono de todos hizo palpable la gracia de Dios en la vida de Pablo, que pudiendo en su primer defensa predicarle a todos los gentiles. Claramente no a todo el mundo gentil, sino a todos aquellos cientos de espectadores gentiles que estaban viendo un espectáculo tan grande como el juicio del apóstol Pablo y escucharon el mensaje del evangelio predicado. Y Pablo dice, y así fui librado de la boca del león. En varias oportunidades la Biblia usa esta metáfora para hablar de los perseguidores, para hablar de Satanás mismo persiguiendo a la iglesia, queriendo silenciar al pueblo de Dios. El salmista en capítulo 35, versículo 17 dice, Señor, rescata mi alma de sus destrucciones, hablando de los perseguidores, mi vida de los leones. Pablo quizás se refiere a aquellos que están buscando devorarlo, destruirlo, silenciarlo. Sin embargo, por la gracia de Dios que fortaleció a Pablo, él fue librado de la boca del león. Es decir, no lo pudieron silenciar, no lo pudieron callar. Y pudo predicar la palabra como se había propuesto hacer. Y aún más, el Señor no solo lo libró de las garras, de la boca del león, de las fauces de la muerte, sino que por medio de la muerte el Señor iba a librar a Pablo de todo mal. Y lo iba a preservar, lo iba a salvar para el reino eterno. Noten, versículo 18. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. La idea es que el Señor no va a permitir, porque logró la victoria en la cruz del Calvario, que la maldad gane. La muerte, el pecado, Satanás y todas sus huestes fueron derrotadas en la cruz del Calvario, y el Señor como Dios está al control de esto. Y ha vencido en la cruz del Calvario y su plan se va a cumplir a la perfección. Ni Satanás con todos sus demonios, con todas sus huestes, ni principados, ni potestades, ni los perseguidores, con toda su violencia, han podido callar a lo largo de la historia de la iglesia al pueblo de Dios. Han arrancado por años millones de Biblias de sus casas, han arrancado a padres de familia, a esposos, arrojándolo a las prisiones, llevándolo al martirio, pero nunca pudieron callar al pueblo de Dios. Nunca. Y Pablo es consciente de que el Señor nos va a librar de toda esa maldad, preservando a su pueblo para su reino celestial. Él lo ha prometido. Él ha prometido salvar a su pueblo. El término preservar ahí nos habla de esa seguridad, de que en las manos del Señor nosotros estamos seguros. En las manos del Señor está nuestra salvación. No depende de lo que hacemos, depende de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y la idea es que Él nos va a salvar para su reino. Él nos va a librar de toda obra mala llevándonos a casa. La salvación que ha comenzado con Pablo camino de Damasco llegó a su fin. Y él puede decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Cristo es quien sostiene, hermano, nuestra vida en sus manos. Aquel que tiene y sustenta el universo con el poder de su palabra y tiene el universo en sus manos funcionando de tal manera que todo pueda subsistir, es el mismo que tiene tu salvación en sus manos. El mismo. Quien gobierna este universo, quien preserva tu vida, a pesar de las situaciones que enfrentamos por causa del pecado. Claro, vivimos con dolores, angustia, tristeza, pérdida, soledad, pero Él siempre estuvo a nuestro lado, fortaleciéndonos por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio del compañerismo de nuestros hermanos. Y aunque nosotros podamos estar solos, hermanos, sintiéndonos tristes, en soledad, el Señor está a nuestro lado. En los momentos más oscuros, el Señor está a nuestro lado. Cuento una intimidad y sigo. Hablábamos con mi esposa, ella en un tiempo, hace ya varios años, atravesó un periodo de depresión muy, muy grande. Y ella reconocía que yo no podía hacer nada por ella. Yo le expresaba mi amor y yo le decía, pero yo te amo, vos me mirás distinto, estaba perdida en su mirada. Y ella reconocía que el único que podía llegar a su corazón era Dios por medio de su palabra.
Cuando estamos solos, aunque acompañados, pero nos sentimos solos, el Señor está a nuestro lado. Él es el único que puede llegar a lo más profundo de tu corazón, en tu tristeza, en tu angustia, cuando nadie te entiende. El Señor sí lo hace y está a tu lado. Por eso Pablo no se queja de estar solo. Explota en adoración. Él dice, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estuve solo, pero el Señor estuvo conmigo. A Él sea la gloria. Él me fortaleció. Él me guardó. Él me preservó. Estuve solo, pero el Señor estuvo a mi lado siempre, Timoteo. No lo olvides. Piensa en este discípulo. Su maestro se está haciendo con el Señor, Timoteo. Yo me voy. Nosotros somos falibles. Nosotros abandonamos. Nosotros los dejamos. Pero el Señor no lo hace. El Señor siempre está con su pueblo. Aunque el mundo nos dé la espalda, el Señor está con nosotros. A Él sea la gloria. Hermanos, qué manera tan sublime, ¿no?, de terminar no solo la carta, sino su vida. Pablo está terminando su vida acá. Termina su vida alabando a Dios, que lo salvó, que lo preservó, que quiso rescatarlo del infierno, que quiso pagar por sus pecados para llevarlo a la gloria celestial. Y yo te pregunto, porque todos vamos a enfrentar este momento alguna vez. Ninguno de nosotros está exento de la muerte. ¿Cómo es que querés terminar tu vida? Hay una eternidad al paso de la puerta de la muerte. Y el Señor ha querido, por medio del Evangelio, librarte de la condenación eterna, salvarte de tus pecados. Hermanos, Jesucristo mismo fue aquel hombre que fue desamparado por Dios, que Él sí vivió la soledad que nosotros no vamos a vivir porque el Padre lo desamparó completamente para que nosotros no estemos en soledad. Para lograr nuestra salvación, para lograr la compra, el rescate de un pueblo santo, para que lleve las virtudes de aquel que nos salvó, que prediquemos la palabra, y Él puede librarte de la condenación eterna si te arrepentís hoy de tus pecados y te volvés a Dios de todo corazón. Y el Señor promete estar siempre a nuestro lado. Y Pablo termina, como es de costumbre, hermanos, saludando a sus amigos más fieles, compañeros de ministerio, valorando a sus amigos en la fe, y ese es nuestro último punto, es súper cortito. Dice, versículo 19 al 22, en cuanto a la necesidad de valorar a los hermanos, saluda a Prisca, o Priscila y Aquila, y a la casa de Onesíforo. Estos son amigos fieles de Pablo. Ya hablamos en capítulo 1 de Onesíforo. Algunos sugieren que este hombre falleció cuando fue a visitar a Pablo a la cárcel. ¿Se acuerdan que Pablo dijo que Onesíforo arriesgó su vida? Bueno, fue lo encontró con diligencia, etc. Algunos sugieren que Pablo, al saludar a la casa de Onesíforo y no a él mismo, es muy probable que él ya no esté, y manda saludos a su familia. Priscila y Aquila son muy conocidos, ellos lo conocieron en la ciudad de Corinto, una familia muy importante para Pablo. Habían hospedado muchísimo tiempo al apóstol, lo habían acompañado en su viaje, habían trabajado juntos. Luego da información de Erasto, él dice se quedó en Corinto, no sabemos bien quién es. Algunos especulan que es el tesorero de la ciudad de Corintio y aparece en Romanos capítulo 16, versículo 23. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y a Trófimo. Trófimo dejé enfermo en Mileto. Y acá sí yo quiero hacer un pequeño detalle. El texto no lo dice, no está sugiriendo eso, pero es algo que nos hace pensar en que ya para este tiempo en que Pablo está escribiendo su última carta, no hay necesidad de hacedores de milagros. Nosotros somos cesacionistas y creo que este texto es uno de aquellos que nos hace pensar en esto. El propósito de las obras extraordinarias tuvieron su propósito en aquel tiempo donde los discípulos del Señor, los apóstoles del Señor, tenían que autenticar el mensaje que el Señor le había dado a proclamar. Ya en el cese de los apóstoles cesaron los hacedores de milagros, no que Dios no haga milagros, sino que no hay hacedores de milagros. Y creo que Pablo lo pone justamente acá, hablando de Trófimo, enfermo en Mileto, porque si ustedes se acuerdan, Trófimo fue uno de aquellos hombres que, estando con el apóstol Pablo, cuando él disertaba largamente, un joven llamado Eutico se quedó dormido en la ventana, ¿se acuerdan?
cayó de aquel piso y murió automáticamente. El apóstol Pablo, junto a aquellos que le rodeaban, entre ellos Trófimo, va, sana, resucita a Eutico. Trófimo es un testigo ocular y fiel de lo que Pablo hizo, pero a él lo dejó enfermo en Mileto. Y creo que acá hay unas palabras guiadas por el Espíritu Santo para que nosotros consideremos aquellas cosas. Y versículo 21 cierra lo que empezó en versículo 9. Como Mariano suele decir, tenemos un pan al principio, un pan al final y en medio toda la carne del pasaje. Pablo cierra de la misma manera que empezó en versículo 9. ¿Se acuerdan? Procura venir pronto a verme. Y ahora dice, procura venir antes del invierno. Él necesita a su amigo. Él necesita a su abrigo. Procura venir pronto a verme. Procura venir antes del invierno. Luego, Eulo te saluda, Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Puede que sean hermanos que se hayan convertido por el ministerio de Pablo. No sabemos más que eso. Y así termina, hermanos, esta carta. Una bendición con un deseo personal a Timoteo. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu, es decir, que Él esté en todo tu ser, en toda tu vida. La gracia sea con vosotros. Amén. Si bien es una carta muy personal, siempre está el deseo de Pablo, ¿no? Por el bien de la iglesia del Señor. Que el Señor te sostenga y fortalezca a la iglesia de Éfeso. Y así terminamos, hermanos, esta serie, considerando la necesidad de tener compañeros fieles. Esa es la gracia de Dios, hermanos, para nosotros, para la iglesia. Hermanos que nos ayuden en cada aspecto de la vida, tanto físico como espiritual. Somos seres humanos, necesitamos de la iglesia del Señor. Necesitamos animarnos con la palabra, necesitamos ir a la palabra, animarnos a buscar al Señor. Necesitamos el consejo, necesitamos valorarnos unos a otros, pensando que el Señor dio su vida para que nosotros seamos uno en el Señor. Ese es el propósito de la Santa Cena, ¿no? Y a la luz de toda la carta, hermanos, creo que la exhortación es a considerar de manera bíblica el llamado pastoral, en este caso Timoteo. ¿Se acuerdan que hablamos de un rango más grande? Y el llamado para todos nosotros es un llamado a preservar la palabra de Dios, predicándola con fidelidad, con precisión, pero también a salir de nuestra comodidad, hermanos. Estamos muy cómodos donde estamos. Tenemos todas las ventajas que podamos tener, entretenimiento, y debemos asumir un compromiso de servir al Señor y servir a los hermanos. Ese es el llamado de Pablo a Timoteo, hacerlo con gozo, pese a la circunstancia que cada uno enfrenta, en la soberanía de Dios. Hay un hombre en la iglesia que creo yo atraviesa las pruebas más grandes que cualquier otra persona que yo conocí atraviesa, su familia, su salud, etc. Y hace un tiempito le mandó un mensaje a mi esposa preguntando quién necesitaba viandas porque quería servir al Señor de esa manera. Personas que salen de sí mismos, pese a la circunstancia en la que se encuentran, entienden que en la soberanía de Dios el Señor le está permitiendo eso, pero buscan servir a los hermanos con un gozo, hermano, una alegría de corazón. Creo que a la luz de esta carta cada uno puede meditar, ¿no? ¿Cómo está viviendo su vida cristiana? ¿Dónde está su corazón? ¿Cómo está corriendo la carrera de la fe? Quisiera terminar con esto que era mi intención al principio cuando empezamos la carta. Quizás si ustedes se acuerdan, nosotros comenzamos esta carta hablando de un joven Timoteo que tenía un carácter de cierta timidez, ¿se acuerdan? Introvertido, cobarde. Pablo lo trata eso en el primer capítulo. Quizás por las prisiones de Pablo, quizás por la juventud de Timoteo, que algunos la cuestionan, quizás por los falsos maestros que están constantemente atacando, etc. Pero sabemos que este hombre se avergonzaba del Señor, se avergonzaba de las prisiones de Pablo. Sin embargo, la historia nos muestra que este joven, que una vez tuvo temor de servir al Señor y de tomar las riendas del ministerio, tomar la posta del ministerio, predicó la palabra siendo ya no un joven Timoteo, sino un anciano Timoteo,
y murió como un mártir del Señor. John Fox nos cuenta en el libro de los mártires que en el año 97 después de Cristo, Timoteo, siendo ya un anciano muy mayor, por su celo por el Señor, se enfrentó a una procesión de idólatras que venían a llevar sus prácticas paganas. Los enfrentó predicándoles la palabra, que dejaran de hacer lo que estaban haciendo, pero esta turba los llevó por delante, le dio una golpiza tan grande que este anciano Timoteo murió a los pocos días por causa de sus golpes. Pero murió por amor al Señor, predicando la palabra de Dios, por un celo tremendo que tenía por aquellos idólatras que se perdían en el infierno, porque tenía un compromiso con el Señor. ¿Y por qué? ¿Por qué quiero decir esto? Porque puede que hoy te sientas o no te sientas capaz de ser un hombre o una mujer de Dios como lo desearías. Quizás con temores, quizás con vergüenza, quizás con ciertos grados de frialdad, de no saber discernir qué es lo que el Señor te está llamando a hacer. Timoteo se sentía igual, seguramente. Él no se sentía apto, no se sentía capaz. Pero hermano, lo que nos muestra esto es que no se trata de nosotros. No se trata de tus capacidades, no se trata de mis fuerzas, se trata de Dios. Se trata de lo que Dios hace en la vida de un hombre y una mujer que se entrega a la voluntad del Señor, a hacer lo que el Señor quiere que haga, a sujetarse en obediencia, en la santidad, a descansar y ofrecerse como Isaías capítulo 6. Al ver la santidad de Dios, tembló y dijo, soy un hombre muerto. Pero cuando Cristo, el mismo que está sentado en el trono, limpió su pecado y preguntó, ¿quién irá? Él dijo, heme aquí, Señor. Pero recién te estabas declarando muerto. Sí, pero fui limpiado por la sangre del Cordero de Dios. No se trata de nosotros, se trata de Dios, de lo que Él puede hacer en tu vida. Si te rendís a la voluntad del Señor para servirle de todo corazón, quiera Dios darnos, hermano, la gracia que fortalece a todo creyente para vivir conforme a los estándares bíblicos, en obediencia y en la santidad de Dios, fortaleciendo su iglesia para que le sirvamos de todo corazón. Señor, gracias por tu palabra. Qué final, Señor, tan precioso para nosotros, Señor, a simple vista. Tantos nombres, tantas ciudades, Señor, nos abruma de pensar qué es lo que podemos decir, Señor, pero es tu palabra inspirada, Señor, tú la has querido dejar plasmada acá para animar a tu pueblo, Señor, y confío y sé que transformarás los corazones de mis hermanos como lo ha hecho conmigo. Dice tu palabra, por favor, Señor, aplícala a cada uno conforme a tus propósitos para tu gloria y para el bien de esta iglesia. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.